¿Cómo están, chicos? Espero que estén bien. Voy a ser bien breve en este tema, en enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, también en síndrome nefrótico y hipoglucemia vamos a ver un poquito, ¿ya? Bien. En el caso de las enfermedades, de las nefropatías, es importante conocer la función principal del riñón, de filtrar, ¿no? Entonces, para esto hay dos características, ¿no? ¿Cómo filtra el riñón? Va a filtrar evitando que moléculas mayores a este peso, 670 kilodaltons, salgan, ¿ya? Y también tiene una influencia electroquímica, ¿no? Entonces, moléculas con carga negativa no van a salir. O sea, si son grandes y aparte tienen una carga, si son tamaño grande, o sea, un peso molecular mayor y tienen una carga negativa, no van a salir prácticamente, ¿ya? Entonces, eh, es importante tomar en cuenta esto porque porque lo contrario a esto, o sea, pesos moleculares bajos y cargas, ya sea positivas, cargas positivas, van a tener mayor facilidad de filtrarse, ¿no? Se van a filtrar con mayor facilidad, ¿ya? Bien, entonces esto es importante, sobre todo destacar y más muy característico en la enfermedad del síndrome nefrótico, perdón, ¿no? Síndrome nefrótico, ¿qué ocurre? Se pierden eh, esta parte de los pedicelos de los podocitos y por lo tanto estas proteínas que tenían la característica de repeler a las cargas negativas van a, bueno, se van a perder y se va a perder esa función, ¿no? Y por lo tanto, proteínas que no deberían filtrarse en grandes cantidades, ya sea como la albúmina, que tiene un peso molecular pequeño, pero eh, tiene una carga negativa, y por esa razón, digamos, sería no debería eliminarse, ¿no? Si bien tienen un tamaño pequeño, pero tienen una carga negativa y estas proteínas estaban evitando que se pueda, que se pueda salir, ¿no? La albúmina hacia la orina. Bien, entonces eso es importante tomar en cuenta, ¿ya? Creo que esto vamos a pasarnos de vuelta a fisiología, así que directamente acá, ¿no? Lesión renal aguda, que es lo que nos importa. ¿Qué es la lesión renal aguda? La lesión renal aguda es un deterioro rápido de la función renal, ¿no? Potencialmente reversible, ¿ya? Esto es importante recalcar porque en la enfermedad renal crónica hablamos ya de irreversibilidad, ¿no? En este caso es reversible, ¿ya? Bueno, que sucede generalmente en horas, días, en una semana, ocasionando acumulación de productos de desecho nitrogenados, ¿no? En ambos casos, en tanto en la lesión renal aguda y en la enfermedad renal crónica, vamos a tener esta acumulación, ¿ya? Esta acumulación de productos de desecho nitrogenados. Sin embargo, en este caso va a ser algo más súbito, más rápido, ¿no? ¿Ya? Y por esa razón vamos a hablar de síndrome urémico, ¿no? Síndrome urémico, ¿no? Posteriormente, ¿no? Bien, entonces se van a acumular y va a producir ASOM, ¿ya? Y alteración del equilibrio ácido-base con o sin reducción de la diuresis, ¿no? Porque estamos hablando de que se está perdiendo prácticamente la función de filtración, o sea, de eliminación del riñón, ¿no? Puede haber por eso una, eh, ¿cómo se llama esto? Anuria, hipouria, no. Tiene un nombrecito, ¿no ve? No me acuerdo ahorita bien. Pero cuando disminuye la diuresis, ¿ya? Bien. Anuria es cuando no hay nada, digamos. Pero hay otro. Oliguria, sí. Oliguria, ese era, perdón, si no me equivoco. Ese era oliguria, ¿ya? Y también se caracteriza por, obviamente, si no hay filtración, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no?
expresada en tanta creatinina sérica, ¿no? En un periodo de 48 horas y disminución de la producción de orina menor a 0,5 ml kilogramos día durante menos 6 horas, ¿no? Son las características de la enfermedad renal, de la lesión renal aguda. ¿Por qué se puede causar esta lesión renal aguda? Puede ser prerrenal, ¿ya? Puede ser intrarrenal y puede ser postrenal, ¿ya? En la prerrenal que hablamos, cuando directamente en los vasos que irrigan el riñón, ¿no? En la intrarrenal, aquí, dentro del riñón, ¿no? Y la postrenal, a este nivel, ¿no? A este nivel están interfiriendo las alteraciones eh, que van a causar la lesión renal aguda, ¿ya? Entonces aquí están las causas de la lesión renal, de la prerrenal, de la postrenal, ¿ya? Bien. eh, y esto puede ser la prerrenal por hipovolemia, ¿no? Porque si no hay un volumen apropiado, va a disminuir la irrigación también al nivel, ah, bueno, va a disminuir la irrigación a este nivel, ¿no? El flujo sanguíneo a este nivel. Por lo tanto, ahí puede haber una isquemia, ¿no? Y posteriormente se puede generar un proceso inflamatorio a ese nivel, ¿no? Bien. Lesión renal, intrarrenal, digamos, esta sería la intrarrenal o renal, ¿ya? Depende de donde lo lean, van a estar por estos dos diferentes términos, ¿ya? Esto está sacado del port, ¿no? Una parte sacada del port. Bien. Esto puede ser por nefritis, enfermedad glomerular, glomerulonefritis aguda, ¿no? Nefrotoxicidad por fármacos, toxinas también a este nivel, que lo que van a ocasionar es el daño propio del riñón, ¿no? Bien. Postrenal, que generalmente es obstructiva, ¿ya? Obstructiva. Y esa obstrucción va a limitar, ¿no? La salida del, de- del líquido como tal hacia la orina posteriormente, ¿no? Entonces aquí está, miren. En este caso podemos ver podemos ver el efecto aquí, sería postrenal, ¿no? Sería postrenal, ¿no? Bien, porque está evitando que esto vaya ya a la pipí, ¿no? Este líquido que posteriormente va a salir. Ya, bueno, bien. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una vasoconstricción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una isquemia, se puede producir una isquemia ya sea porque por una cirugía mayor, un paciente quemado, una hipovolemia, ¿no? Como les mencionaba, una isquemia, una sepsis, perdón, una sepsis, un trauma, que a este nivel van a ocasionar un proceso isquémico, ¿no? Este proceso isquémico va a generar posteriormente, como hay disminución del oxígeno, va a generar una lesión, ¿no? Una necrosis, una muerte del tejido a este nivel. Esta lesión posteriormente, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una obstrucción, ¿no? Una obstrucción con incremento de la presión intraluminal del túbulo, ¿no? A este nivel. Entonces, como se está perdiendo prácticamente, no, a este nivel se está perdiendo y se está formando aquí un proceso inflamatorio, ¿ve? Bien, se está formando aquí un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio está obstruyendo prácticamente y hay un incremento de la presión intraluminal, es decir, dentro de la luz del túbulo. Ya, entonces, ¿por qué está aumentando la presión? ¿No? Porque ese líquido ya no está saliendo, ¿no? Entonces a este nivel seguramente está incrementando la presión, ¿no? Está incrementando la presión, ¿no? Está incrementando la presión. Podemos decir que está debido al líquido, ¿no? Al incremento de la presión hidrostática, algo así. Podemos relacionarlo con eso, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Como no hay una salida,
¿no? Ahí no hay una salida de líquido, estamos disminuyendo la tasa de filtración glomerular porque no se está filtrando lo que debería, ¿no? Hay una fuga de regreso también del líquido hacia la luz del intersticio, ¿ves? ¿Ya? Y disminución aguda de la función renal, ¿no? Esto causado por esta necrosis que ha ocurrido, ¿no? Bien, posterior a esto, ¿qué debería ocurrir? Obviamente, si no se está filtrando nada, si no se está filtrando, o sea, si no está saliendo el líquido, obviamente va a haber una oliguria o en algún caso anuria, si no está saliendo realmente nada, ¿no? Oliguria es que se orina, se hace pipí poco, ¿no? Y anuria nada, ¿ya? Entonces, esta acumulación de líquido o esta incapacidad de salida del líquido va a ocasionar una uremia, ¿no? Después edema, ¿no? Porque no está saliendo, no se está filtrando, todo está quedando en sangre. Y obviamente el potasio, la urea, el sulfato, el fósforo, la creatinina se van a quedar en sangre y eventualmente en el proceso ya de el organismo va a incrementar la tasa de filtración glomerular con, con el fin de sanar, ¿no? Durante el proceso de sanación va a decir ya, trataremos de recuperar el proceso que se llama la capacidad de filtración, ¿no? Va a empezar a cicatrizarse y, y bueno, todo esto al final va a llevar a que, pongamos que no se va a solucionar, ¿ya? Entonces eh, va a ocasionar que se produzca un síndrome urémico, ¿no? Por esa acumulación de las toxinas. ¿Qué más puede haber? Mm, sí, eso más que todo y daño de prácticamente todas las arterias, ¿no? Por este incremento de lesión de del endotelio, ¿no? Del endotelio puede haber, ¿no? Vascular por las toxinas, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir. Bien, entonces en esta fase de compensación, por así llamarlo, va a llegar un punto en el que se van a agotar ya los electrolitos y la excreción de agua también. Bueno, todo esto va a hacer que se agoten los electrolitos, ¿no? Por el incremento de la excreción de agua y el efecto osmótico del nitrógeno ureico, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir posteriormente? La fase de recuperación, ¿no? Y como les decía, si no hay una fase de recuperación, vamos a llegar a esto, ¿no? Se va a normalizar, tanto va a persistir el daño leve o moderado en algunos casos. Si persiste, podemos llegar ya a este punto, ¿no? Bien, pero de ese modo, por este tipo de patología se puede generar una lesión renal aguda también, ¿no? Bien, en el caso de la enfermedad renal crónica ya es algo más progresivo, ¿ya? Es el deterioro progresivo y es irreversible, ¿ya? ¿Dónde está? No lo puse por acá. Bueno, ya, pero en este caso es progresivo a largo plazo eh, y la pérdida continua de nefronas funcionales, ¿no? En este caso ya la enfermedad renal crónica se va a volver irreversible, ¿no? ¿Por qué irreversible? Porque las nefronas no se vuelven a sintetizar, no se vuelven a producir, ¿no? Sí, las nefronas no se regeneran, ¿ya? Entonces, como hay un deterioro progresivo y poco a poco se va a perder mayor cantidad de nefronas y vamos a llegar a un punto en el que eh, la incapacidad de filtración misma va a generar el daño, ¿no? Como hay menos cantidad de nefronas, poco a poco estas nefronas no van a poder cumplir los requisitos de filtración de nuestro organismo y estas más se van a empezar a dañar por este proceso, porque van a estar muy ajetreadas con su función, ¿no? Bien.
Bien, eso en síntesis de la enfermedad renal crónica, ¿no? De la definición. Aquí podemos ver, sí, aquí podemos ver que obviamente como no se van a eliminar, bueno, ambas enfermedades, la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal aguda, van a ocasionar que se acumulen los productos de desecho, ¿ya? Solo en el caso de la aguda es algo más súbito y probablemente se va a regenerar, ¿no? Pero en el caso de renal crónica ya es algo irreversible realmente porque las nefronas no se van a poder restaurar, ¿ya? Aquí está la escala Cadigo, ¿no? Pueden ver esto también. Bien, vámonos a la fisiopatología directamente, ¿ya? La fisiopatología de la enfermedad renal crónica, ¿qué nos dice? Que, bueno, hipertensión, perdón, está mal escrito, hipertensión arterial, eh, una hipertensión arterial o ya una diabetes mellitus, puede ocasionar qué cosa. Poco a poco una disminución progresiva de neuronas funcionales, pero ¿cómo? ¿Ya? La cuestión es cómo. La hipertensión arterial eh, daña prácticamente el endotelio vascular, ¿no? El endotelio vascular y unas arteriolas muy débiles a nivel de las arterias, a nivel de las arterias que irrigan el riñón, ¿no? Justamente estas son muy sensibles, son muy chiquitas y son fáciles de dañar, ¿no? Por eso la hipertensión arterial puede ocasionar eso. La diabetes mellitus directamente por un proceso que nosotros conocemos como, ¿cómo se llama esto? Glucosilación, ¿no? Va a hacer que también podemos decir glucotoxicidad, ¿no? Tanta glucosa va a empezar a dañar igual el endotelio vascular, ¿no? Recordemos que las proteínas, estamos conformados por proteínas y esas proteínas al glucosilarse, y una proteína cuando cambia su estructura pierde realmente su función. Entonces, de ese modo, poco a poco van a perder la función de, mm, de limitar, digamos, el paso de algunas sustancias. Y el exceso de esa, y esa pérdida de función va a ocasionar un proceso inflamatorio a ese nivel, ¿no? Incluso. Y de ese modo va a dañar, ¿no? al endotelio vascular, ¿ya? Entonces, eso por un proceso de glucotoxicidad directo por la glucosa, ¿no? Bien, esto va a ocasionar pérdida progresiva de las nefronas funcionales e incremento de la carga posteriormente funcional soportada por las pocas nefronas que quedan, digamos. Estas pocas nefronas que quedan van a tener una carga funcional mayor a la que tenían anteriormente y va a incrementar la presión de filtración glomerular y va a haber una hiperfiltración compensatoria, ¿no? Y esto esta hiperfiltración se va a dar por este incremento de la presión, ¿no? Incrementa la presión, es como cuando tenemos una manguera, ¿no? Estamos con una manguerita ahí, pero posteriormente va a incrementar la presión por ese acúmulo, ¿no? Y porque no se va a poder filtrar todo, entonces va a incrementar la presión y posteriormente se va a producir una mayor filtración, ¿no? ¿Ya? Bien. Esto va a ocasionar que también las nefronas se hipertrofien, ¿no? Y la funcionalidad de la nefrona poco a poco se va a ir perdiendo, ¿ya? Bien. Eh, y va a haber una predisposición a fibrosis, cicatrización, ¿no? Porque todo este proceso, como les decía, va a dañar a las nefronas como tal y se puede provocar una esclerosis glomerular, ¿no? Esto a su vez va a volverse, ¿no? Eh, eh, va a seguir favoreciendo el proceso de pérdida de nefronas funcionales y
esta pérdida de nefronas funcionales mayor va a acelerar la progresión de la uremia, ¿no? Y la disminución, obviamente, de la tasa de filtración glomerular y albuminuria, ¿no? Va a haber una pérdida también va a haber una pérdida de ya dos tercios de las nefronas funcionales. Y ya podemos decir, cuando ya ocurre esto, cuando se pierde esa cantidad, más del 50%, ya vamos a ver los síntomas de uremia, ¿no? Obviamente, ya en este punto, las concentraciones de urea plasmática ya van a estar aumentadas, ¿no? Y también las de creatinina. Entonces, este estado urémico va a ocasionar después lo que conocemos como un síndrome urémico, ¿no? Estos componentes tóxicos van a tratar de eliminarse, obviamente va a haber mal olor corporal, mal aliento, y estos olores, estos aromas también van a limitar la ingesta, ¿no? Bien, eh, sí, bien. Hay una alteración también de la presión arterial con la disminución no solamente la presión arterial, sino la producción de eritrocitos, perdón, y el deterioro en la síntesis de vitamina D, porque nosotros ya sabemos, ¿no? El riñón se ha dañado, ya no se síntesis vitamina D y por lo tanto se absorbe menos calcio, ¿no? Hay un riesgo a encefalopatía también, urémica, hay neuropatía periférica y prurito también, ¿no? Y esto al final obviamente va a llevar a una falla renal porque van a disminuir la cantidad de nefronas funcionales y bueno, una falla renal ya no cumple su función de filtración, ¿no? Bien, en la etapa 1, esto clasificado en 5 etapas, podemos decir que la lesión renal, que la enfermedad renal crónica, en la etapa 1 estaríamos en mayor a 90 ml minuto, ¿no? La tasa de filtración glomerular, se activa un proceso inflamatorio, ¿no? Por el daño, sin significancia funcional, va a seguir el riñón. Todavía hay una tasa de filtración de 90, ¿no? Mayor a 90 o mayor o igual a 90. Bien, en la segunda etapa ya podemos decir que ya hay una disminución leve de la tasa de filtración glomerular, se acumula creatinina, urea, sin embargo, en este nivel todavía está compensando, ¿no? Se está compensando, se está adaptando mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero un proceso inflamatorio va a continuar y va a aumentar, ¿no? Y poco a poco va a continuar el proceso de la enfermedad renal crónica y vamos a llegar a una etapa 3. En esta etapa 3 ya se ven los signos, ¿no? Ya hay los signos, síntomas de la uremia, ¿no? Podemos decir que ya se van expresando, ¿ya? Se va a producir un edema, ¿no? Hay cambios en la orina, se va a volver más espumosa, naranja, oscuro, ¿no? Dependiendo, ¿no? Porque va a ser más concentrada, ¿ya? Se va a sentir también dolor en los riñones, ¿no? Eh, También va a haber asterixis, ¿no? Que es problemas, bueno, va a haber piernas inquietas, ¿no? Que es asterixis, ¿ya? Por esa alteración neuromuscular que va a haber a causa de las toxinas acumuladas, ¿no? Estas toxinas acumuladas van a alterar eh, ¿cómo se llama esto? La, la capacidad de conducción eléctrica de, de las neuronas, ¿no? Bien. Y por lo tanto, esta capacidad va a estar alterada y por lo tanto se va a producir asterixis, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver cómo se produce ya ciertas características de la enfermedad renal crónica, ¿no? La inflamación va a continuar, se va a reparar, el organismo va a intentar repararlo, se va a producir una fibrosis. Esta fibrosis al final va a dar un deterioro estructural glomerular, las nefronas ya no van a tener su función porque van a estar fibrosadas, ¿no? Y por lo tanto la tasa de filtración va a disminuir y se va a acumular los desechos, se va a producir la uremia y a su vez esta disminución de esta disfunción estructural prácticamente que va a ocurrir va a provocar alteración en el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su función, ¿no? Entonces,
Va a haber menos sodio, más potasio, más fósforo, más calcio, disminución del cortisol y va a incrementar la PTH, incrementa obviamente la cantidad de ácidos en la sangre, ¿no? Porque va a disminuir la capacidad renal de eliminación de ácido, va a haber una resorción ósea. ¿Por qué? Porque hay una disminución de calcio, ¿no? Cuando hay disminución de calcio en sangre, ¿qué es lo que pasa? Existe un proceso por el cual se van a estimular los osteoclastos y del hueso se va a sacar calcio con el fin de nivelar los niveles de calcio en sangre, ¿no? Bien, ¿para qué? Para que aquí haya calcio, ¿no? Entonces, de ese modo, aquí hay algunas bases fisiopatológicas que les quería mostrar. Aquí está, ¿ya? Eh, Esto, en cuanto a la fisiopatología de la... Ay, esto iba a venir, esto venía antes. Ya, bien. Bien. Bien, eso en síntesis en la etapa 3. En la etapa 4 va a continuar. Obviamente en todo este proceso, miren acá, también hay una acumulación de los fármacos y sus metabolitos, porque no se van a poder eliminar, ¿no? Obviamente todo no se va a poder eliminar en síntesis, ¿no? Va a haber una albuminuria, va a haber una hipoproteinemia, ¿no? Y esto por la propia incapacidad de filtración glomerular que va a haber, ¿no? No va a haber un filtrado apropiado porque ya las nefronas han perdido su función, uno, y, eh, y, y, y sí, no de ese modo. Se puede producir un edema también, ¿ya? Y obviamente por el líquido también que se está acumulando, ¿no? Bien, y obviamente también va a haber una anorexia, ¿no? Por este proceso del síndrome urémico, va a haber anorexia, va a haber desnutrición posteriormente porque la persona no va a comer. Eh, en este proceso continuo de inflamación, también va a haber una disminución de la eritropoyetina, ¿no? Porque recordemos que en el riñón se va a producir la eritropoyetina y por lo tanto una anemia. Eh, la uremia también va a producir una desmielinización de de los axones de las neuronas y esto va a ocasionar una asterixis, ¿no? Las piernas inquietas. Posteriormente va a seguir evolucionando todo ese proceso. Vamos a llegar a la etapa 4 donde ya 15 a 29 ml minutos se va a filtrar y ya sigue la acumulación, ¿no? En la etapa 5 hay una menor ya cantidad de, de filtración y ya podemos decir que hay una insuficiencia renal a este nivel porque ya no se está filtrando y posteriormente ya en este caso ya estaríamos hablando de una terapia de reemplazo renal, ¿no? Terapia de reemplazo renal, ¿no? Bien, y de ese modo se va, ya vamos a pasar a una hemodiálisis, diálisis peritoneal, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir aparte? Obviamente hay una pérdida de la capacidad reguladora del líquido extracelular mediante la conservación de sodio y agua. Hay una deshidratación o sobrecarga de líquidos, puede haber ambas, puede haber una de las dos, perdón, y hay un riesgo de hiponatremia debido al deterioro de la capacidad de reabsorción de sodio, ¿no? Esa ya es una base fisiopatológica, puede ser esta, ¿no? ¿Ya? Incremento de la excreción de potasio debido al proceso adaptativo secundario a la disminución de la tasa de filtración glomerular, otra base fisiopatológica. Hay una hipercalcemia también debido a la incapacidad, perdón, hipercalemia debido a la incapacidad renal de excreción de potasio, ¿no? Esa puede ser también una base dependiendo en qué nivel estemos. Y hay hay un riesgo a osteodistrofia renal debido al incremento de la resorción de calcio del hueso, ¿no? Como mecanismo compensador. Esto debido a que va a disminuir la capacidad excretora uno de potasio y el potasio sérico obviamente va a aumentar y va a disminuir el balance entre sodio, digo, entre potasio, digo, entre fósforo y calcio, ¿no? Y este balance alterado va a provocar que se libere la hormona paratiroidea, ¿no? Esta hormona paratiroidea va a decir ya hay poquito calcio y
Y como tampoco hay calcitriol, ¿no? Eh, porque la vitamina D prácticamente va a estar inactiva. Entonces, porque no, obviamente no se va a hidroxilar, ¿no? Una hidroxilación se da en el riñón, ¿no? Y por lo tanto, todo esto combinado va a generar resorción del calcio del hueso, ¿no? Y un riesgo de osteodistrofia. Bien, aquí hay otro, este sería una base fisiopatológica de la anorexia, ¿no? Del síndrome urémico prácticamente, pero relacionado uno también con la anorexia, porque la persona va a querer comer menos, ¿no? Porque va a tener náuseas, va a tener vómitos y va a tener, bueno, va a tener náuseas, vómitos y los olores propios que va a expedir no van a, no va a ser menos agradable el consumo de alimentos, ¿no? Va a haber una disminución de la capacidad motora, esto relacionado con la neuropatía, ¿no? Neuropatía, asociada a debilidad muscular por la desmineralización, ¿no? Esto es importante acá, desmineralización, ¿no? Por el efecto tóxico de las toxinas urémicas, ¿ya? Bien, alteración del sistema inmune con incapacidad, o sea, todo este proceso tóxico también va a alterar la función, bueno, va a dañar a las células de la serie blanca, ¿no? Bien, obviamente también va a haber una acumulación de fármacos y sus metabolitos porque no hay una tasa de filtración glomerular apropiada, ¿no? El proceso de filtración se ha perdido prácticamente, ya que hay bases fisiopatológicas que ustedes pueden revisar, ¿no? Que si gustan las pueden usar ya sea en su examen o en lo que ustedes vean conveniente y en sus casos posteriores, ¿no? Bien, síndrome nefrótico, para no extendernos porque ya me tengo que ir. Ya, ya, síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una entidad clínica de etiología variada caracterizada por aumento de la permeabilidad de la membrana glomerular que origina esto, gran pérdida de proteínas por orina, ¿ya? Proteinuria superior a 3 gramos por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal durante las 24 horas, ¿no? 3 gramos día, en síntesis, ¿ya? Bien. Y en niños, 40 miligramos hora por metro cuadrado, ¿no? Bien. Aquí hay algunas bases fisiopatológicas que ustedes pueden considerar también para usar y pueden ser también alguna que otra base fisiopatológica para adecuación de la dieta, ¿ya? Esto lo voy a explicar un poquito más allá, más abajito en la fisiopatología del síndrome nefrótico, pero hay una triada clásica en el síndrome nefrótico, hay edema, hay proteinuria y hay hipoalbuminemia, ¿no? Porque obviamente eh, se está perdiendo proteínas, ¿no? Se está perdiendo, bueno, esta proteinuria va a ocasionar una hipoalbuminemia, obviamente, porque está perdiendo, y esta hipoalbuminemia va a provocar una disminución de la presión oncótica y así, ¿no? De ese modo se va a provocar el paso del líquido hacia el espacio intersticial, el tercer espacio, ¿no? El que le dicen. Bien. Esto lo pueden leer. Hipoalbuminemia asociada a la excreción de proteínas a través de orina debido al daño glomerular con aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, ¿no? ¿A qué nivel realmente se produce este daño, ¿no? En la, ¿qué se llama? Eh, en el proceso de filtración. ¿A qué nivel? A nivel del podocito, ¿ya? A nivel del podocito es donde se produce este daño. ¿Qué es lo que ocurre? Y algo que les estaba mostrando hace un momento es que, ¿dónde está acá? ¿Ya? A este nivel, ¿no? Este sería el podocito, ¿no? Este sería el podocito y tienen estas proteínas, ¿no? Ah, no, perdón. Estos serían los pedicelos, si no me estoy equivocando. Sí, creo que serían los pedicelos, ¿ya? Estos serían los pedicelos y son las patitas de los podocitos, ¿ya? Entonces sí, este podocito, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene unas proteínas acá que se encargan de la filtración prácticamente de, de componentes con carga negativa, ¿ya? Con carga negativa, sí.
de componentes con carga negativa, sí, de componentes con carga negativa. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? En este caso, esas patitas se pierden, ¿no? A ese nivel se pierden los pedicelos y obviamente esas proteínas se pierden, ¿ya? Al perderse eso, obviamente las proteínas se van a eliminar con mayor facilidad, ¿no? Ya la albúmina, que tiene un peso de 64 kilodaltons, eh, ya es capaz de filtrarse ahí, porque ya, si bien tiene una carga negativa, ya no hay esas proteínas que van a repeler las cargas negativas y por lo tanto la albúmina se va a ir perdiendo, ¿no? Y la albúmina es la proteína de mayor cantidad en sangre, ¿no? Bien, de ese modo se va a influir en la disminución de la presión oncótica por una hipoalbuminemia, ¿no? Y esa disminución de la presión oncótica va a provocar un edema y esa disminución al final de la albúmina, que es lo que va a ocasionar una, eh, un incremento de la producción hepática de lipoproteínas y eso una hiperlipidemia y una hipertrigliceridemia, ¿ya? Y bueno, esto es lo que caracteriza el síndrome nefrótico, ¿no? Bien, las complicaciones que puede haber: desnutrición proteica, obviamente está perdiendo mucha proteína; hipovolemia, obviamente porque ya la capacidad de retención de líquido se ha perdido, ¿no? La lesión renal aguda también puede ocurrir. La lesión renal aguda por este daño propio en los pedicelos, ¿no? Porque a mayor cantidad de proteínas que consumamos, mayor daño vamos a ocasionar ya en esta situación, ¿no? Mayor daño vamos a ocasionar a la capacidad de filtración, ¿no? Un tromboembolismo, y esto ¿por qué? Porque hay incremento de la producción de proteínas. Ahorita les voy a explicar un poquito, ¿ya? Un mayor riesgo a infecciones, ¿no? Porque se están perdiendo las proteínas y el hígado solamente ya está utilizando proteínas para sintetizar otras cosas y no así. Bueno, están perdiendo las proteínas del sistema inmune también, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lesión en los podocitos con pérdida de pedicelos y en la membrana basal glomerular. Sí, bueno, hay una lesión tanto en los podocitos y en la membrana basal glomerular, ¿ya? Debido a mecanismos inmunológicos, bla, bla, ¿no? Que puede ser dos tipos de glomerulonefritis, ¿no? Las primarias o las secundarias, que pueden ser ocasionadas por enfermedades sistémicas, infecciosas, neoplasias, fármacos y diabetes también, ¿ya? Eso en síntesis. ¿Qué es lo que se altera? La nefrina y la podocina, ¿no? Y esto es lo que ocurre y por esa razón se pierde esta capacidad de selección, ¿no? De selectividad de, de la nefrona como tal. Bien. Entonces esto va a producir una alteración de la carga eléctrica negativa de la barrera de filtración y se va a modificar su estructura, lo que va a permitir el paso de macromoléculas plasmáticas ya, como ser la albúmina, ¿no? Eh, Esta alteración de la membrana basal glomerular, que es lo que va a producir permeabilidad, ¿no? Aumenta la permeabilidad de los componentes plasmáticos, es decir, todos los componentes plasmáticos van a poder ya pasar y por lo tanto las proteínas, ya sea como la albúmina, que tiene un peso molecular bajo o inferior al permitido, pero ya no va a ser filtrado por su carga, ¿no? O sea, ya no va a poder ser selectivamente incapaz de eliminarse totalmente por, por esta membrana y va a salir ya hacia la orina, ¿no? Y no solamente la albúmina, sino la transferina, la antitrombina y las inmunoglobulinas, que al final van a producir lo que voy a mencionar acá, ¿no? Tanto como esto, como esto, como esto, ¿ya? Bien. Entonces esta disminución de las proteínas, obviamente, disminución de la presión oncótica, un edema, ¿no? Como ya hemos visto mucho. Y esta, y bien, una vez que ocurre esto, se va a activar el sistema angiotensina-aldosterona con el fin de devolver el volumen a la sangre, ¿no? Devolver el volumen a la sangre, al plasma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a elevar la retención de sodio y cloro y obviamente de agua y va a incrementar el edema, ¿ya? Por estos mecanismos compensadores. La respuesta hepática, en síntesis, va a ser el incremento de síntesis de proteínas, ¿no? Porque se está perdiendo, ¿no? Entonces,
se va a producir también la VLDL, que posteriormente va a ser LDL, ¿no? Se va a incrementar también la trombina, ¿sí? La, sí, la trombina, si no me estoy equivocando. Mm, perdón, el fibrinógeno, fibrinógeno, bla, bla. Luego, ¿qué más será? Sí, eso era, ya, bien. Eso más que todo, ¿ya? Entonces todo esto, primero esto y más la activación de esta enzima va a ocasionar que se eleve el LDL y los triglicéridos en sangre, ¿no? Por este efecto de incremento de la síntesis de proteínas hepáticas con el fin de compensar. Bien, se va a dar alteraciones inmunológicas también y procoagulantes porque se va, debido a este incremento de la síntesis del fibrinógeno, ¿no? También, bien. Y inmunológicas porque ya saben, se va a eliminar muchas de las inmunoglobulinas, ¿ya? Bien. Una distribución proteico-energética porque esta pérdida de proteínas va a generar un balance nitrogenado negativo, ¿no? Generando un catabolismo muscular y disminución de la masa magra con el fin de producir más proteínas, ¿no? Más proteínas plasmáticas, gracias al que el hígado está sobreestimulado en ese sentido, ¿no? Bien. Y obviamente todo esto va a ocasionar estas posibles complicaciones, ya sea como la anemia, ¿no? Porque las proteínas, ya sea también como la eritropoyetina, se va a perder, porque es una proteína, es una glucoproteína, se va a perder. Y también la proteína transportadora de hierro. También va a haber una disminución del calcio sérico porque la proteína transportadora de vitamina D también va a ser eliminada por los, eh, por los riñones, ¿no? Por el incremento de la eliminación de proteínas por riñones. Y bien, eso, ¿no? Y lo que ya hemos mencionado, ¿no? De la activación del sistema de angiotensina en compensación y incrementa el edema, ¿no? Obviamente una hiperlipemia, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? El hígado está sobreestimulado y quiere producir más proteínas. Bien, riesgo a trombosis, ¿no? Porque hay un incremento de síntesis de fibrinógeno plasmático igual por el hígado, ¿no? Bien, eso en síntesis de síndrome nefrótico. Ahora pasémonos rápidamente a... es importante que ustedes conozcan el octeto aminoso de la diabetes, pero esto creo que ya no me da tiempo y ya se lo explicó Carlitos. Bien, el efecto incretina, ¿no? Eh, Eso ya seguramente lo han visto con Carlos, pero lo dejo ahí, ¿ya? Hiperuricemia, ¿ya? ¿Qué es la hiperuricemia? Es un proceso inflamatorio mediado por la formación de depósitos de cristales de urato, ¿no? De urato monosódico, ¿ya? Urato monosódico en el líquido sinovial. Ya, bien, ¿cómo se forma este urato monosódico? Este urato monosódico eh, se va a formar gracias al ácido úrico que se va a incrementar, ¿ya? Bien, pero ¿cómo se forma? Ya. Todos los componentes que son ricos en purinas y ADN en general, ¿no? ADN, ARN, ¿ya? Ya sea como las carnes van a pasar por el intestino delgado, bueno, ya, todo el proceso digestivo y se van a absorber en el intestino delgado, ¿no? Van a llegar a la sangre, en la sangre posteriormente van a pasar al hígado, ¿no? En el hígado, ¿qué van a hacer? Se van a ir a transformar, a metabolizar y sintetizar ácido úrico, ¿no? Este ácido úrico, bueno, no solamente de purinas de la alimentación, sino también purinas provenientes del recambio, ¿no? Del recambio celular. Entonces todo esto va a llegar al hígado y si hay mucho consumo de esto y mucho recambio también, va a producirse una hiperuricemia. Esta hiperuricemia al final va a tener que ser regulada por el riñón, ¿no? El riñón va a intentar de eliminar todo este ácido úrico que está produciéndose en exceso, ¿no? Y si hay una disminución de la excreción de ácido úrico, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir una acumulación de cristales, se van a depositar los cristales de urato monosódico. Bueno, esta acumulación constante de ácido úrico va a provocar que poco a poco se vayan acumulando y se vayan precipitando en el líquido sinovial
en el líquido sinovial, ¿no? Ay, perdón, en el líquido sinovial. Entonces, en este líquido sinovial, ¿qué es lo que va a producir? Lamentablemente, estos componentes tienen un efecto quimiotáctico y van a producir un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso inflamatorio, este proceso inflamatorio obviamente se va a activar el complemento, ¿no? Que es característico de un proceso inflamatorio, ¿no? Se va Este proceso inflamatorio, ¿qué es lo que va a producir? Fagocitosis de los cristales de urato monosódico, pero los componentes de las células blancas que van a fagocitar, que son los polimorfos nucleares, no van a poder destruir totalmente estos componentes y van a morir, ¿ya? Van a morir, se van a liberar enzimas lisosomales y va a continuar un proceso inflamatorio y un deterioro del cartílago, así como de manera cíclica, ¿no? Y de este modo se va a formar, ya podemos decir que ya tenemos gota, ¿no? Que ya el paciente tiene gota, que no tenemos, ya, pero que no nos dé. Bien. Eh, en el estado crónico se van a formar tofos, ¿no? Que es una acumulación masiva de urato monosódico, ¿no? ¿En donde? En el líquido sinovial. Bien, eso en síntesis en la hiperuricemia. Obviamente van a disminuir la ingesta de carnes, ¿no? Leguminosas, etcétera, todo lo que tenga una gran cantidad de purines. Ya, bien, con eso habremos concluido y espero que les haya servido un poquito lo que la auxiliatura. Gracias por su atención.